Muy buenas noches, bienvenidos una vez más. Estamos aquí en Alicante hoy dispuestos a hablar de salud, a hablarles de la salud de nuestros ojos, nuestra visión, nuestra vista, uno de los órganos más importantes que tenemos en nuestro cuerpo y que por tanto tenemos que cuidarlo y cuando tenemos algún problema ponernos en manos expertas. Manos expertas como las de Carlos Laria, director de la Unidad de Oftalmología Pediátrica y Estrabismos de la Clínica Baviera de Alicante. ¿Qué tal? Hola, muy buenas a todos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias. Bueno, cuando hablamos de visión, hablamos de estrabismo y además hablamos de estrabismo en niños porque tú eres experto, bueno, pues diagnosticas también casos en adultos, pero en oftalmología pediátrica. La verdad es que ¿qué puede haber más importante que los ojos de nuestros hijos? Y por eso tenemos que estar muy atentos para ver si surge algún problema. Y un problema quizá más frecuente de lo que pensamos es el estrabismo. Cuéntanos un poquito, háblanos un poco, introdúcenos en qué consiste, qué es el estrabismo, cómo lo podemos detectar. Bueno, el estrabismo es la desviación de los ojos. Cualquier ojo que aparentemente esté desviado es lo que médicamente llamamos estrabismo. Detectarlo puede ser muy fácil o puede ser muy difícil. Puede ser muy fácil si es un estrabismo aparente, bien en un niño o en un adulto porque de repente un ojo se empiece a desviar, o porque en un adulto, cuando aparece un estrabismo de repente, el adulto empieza a ver doble y es una manifestación de sospecha de un estrabismo, un ojo apunta a un sitio y un ojo apunta a otro, pero en un bebé no, y muchas veces pues esa sospecha de los párpados anchitos, de que no tienen naricita, de que parece que, pero no me da la impresión, de que son nuestros hijos y no queremos ver lo que no queremos ver. Entonces es más difícil. Hay muchas maneras, cualquier especialista que se dedica a estrabismo pues tiene múltiples maneras con una mera exploración a un bebé de saber si hay un estrabismo o si no lo hay, o si lo puede haber, o predecir en cierta medida algunos casos que pueden incluso aparecer porque haya una necesidad de una gafa que vamos a poner a veces a los 7, 8, 9 meses de vida en cuanto haya una naricita. Realmente hay muchas maneras de verlo, pero lo importante tal vez aquí es que, como todo, para diagnosticarlo hay que ser consciente de que existe y hay que revisar a los niños. Los niños deben de verse desde recién nacidos, claro, desde los primeros meses de vida. Claro, eso es fundamental, que a veces no tenemos esa cultura de, bueno, pues si no pasa nada no vamos al oftalmólogo. Hay que ir y revisarnos de vez en cuando. Carlos, ¿existen estrabismos de nacimiento y estrabismos que aparecen después? Sí, hay estrabismos que aparecen desde nacimiento. Ya desde nacimiento vemos que el niño tiene los ojitos cruzados, hacia afuera, en alguna desviación. Y hay estrabismos que aparecen a veces en los primeros años de vida, a partir de los 2, 3, 4 años de vida, estrabismos infantiles, y estrabismos que aparecen en los adultos, estrabismos que aparecen también a consecuencia de un golpe, de un accidente, de una enfermedad. Pueden aparecer en distintos momentos de la vida y eso es lo que nos va a variar nuestra actitud quirúrgica, dependiendo de que tengamos un bebé de 6, 7, 8 mesecitos o tengamos un adulto que a veces incluso ha estado intervenido anteriormente y hay que volverlo a intervenir, pues van a cambiar las actitudes, las técnicas, los métodos con los que vamos a intentar solventarlo. ¿Cómo se trata el estrabismo? Pues un gran porcentaje de ellos se trata con gafas, es lo primero que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que buscar en un estrabismo es que la visión sea lo mejor posible y cuando hay una gafa, muchas veces ese déficit de visión que el niño manifiesta lo que hace es intentar forzar, y al intentar forzar para ver, aunque aparentemente vea bien, le obliga a torcer los ojos, a desviarlos. Entonces muchas veces solamente con una gafa llegamos a corregir el estrabismo y no hay nada más que hacer. Evidentemente cuando el niño quita la gafa vuelve a torcer, pero es que el niño necesita su gafa para ver bien. Entonces, el estrabismo se opera o se trata lo que el niño tuerce o lo que el paciente tuerce con la gafa puesta. Que es la gafa no es para que no tuerza, es para que vea bien. Claro. Entonces, luego ya dependiendo de la edad que tengamos, a veces en los bebés colocamos un medicamento que en otros programas ya comentábamos, que es la toxina botulínica, eso que se coloca para las arrugas de los párpados. Bueno, pues es un medicamento que paraliza un músculo temporalmente y como el bebé está en unas edades donde hay mucha plasticidad cerebral, eso puede hacer que se reencauce toda la dinámica muscular con un mero pinchacito. Evidentemente hay que dormir al niño, hay que sedarlo. Fíjate, es curioso, ¿eh? ¿Desde cuándo se aplica esta técnica? Ya muchos años es descubierta o la aplica Alan Scott en el tratamiento del estrabismo. Yo creo que desde los 1960, 1970, el profesor Scott todavía vive, todavía... Cuando no sabíamos ni lo que era el Botox. Sí, todavía... Y ya os digo, el Botox todavía se utiliza
también para... El Botox es el nombre comercial, el nombre sí, es sí. toxina botulínica. Lo que pasa es que en Europa, en España, el nombre más comercializado es ese, y es como el ácido acetil salicílico, que todo el mundo lo conoce por aspirina, claro. y es lo mismo, es el nombre comercial, y ha abierto una puerta a estrabismos en bebés de muy tierna infancia, niños de 5 y 6 meses, a partir de los 6, 7 meses de vida, que ya lo vemos, lo tratamos, y a veces al final requiere una cirugía convencional, pero en un 60-70% de casos bien aplicada y bien indicada podemos evitar cirugías. Es un buen porcentaje. Es un alto porcentaje, sobre todo cuando son niños. 70%. ¿Todos los estrabismos son operables, Carlos? Todo lo que un paciente tuerce con su gafa puede ser operable. Luego hay que barajar el caso en cuanto a las expectativas de recuperación. Repetimos, la finalidad de un estrabismo va a ser, la gran mayoría de ellos, que tenga una estética aceptable, que tenga una desviación que nadie se percate de ella. Claro. Una microdesviación no es operable porque es una microdesviación, es muy pequeña y la cirugía la seguimos haciendo a mano y tiene sus márgenes de precisión. Eso nos lleva a que determinadas desviaciones pequeñas no deban tratarse porque no es apreciable. Claro. Es como si tenemos un arañazo en el coche de 1 centímetro y queremos pintar todo el coche, pues se puede pintar, pero si nadie lo ve, ¿para qué lo vas a hacer? Claro. Entonces, todo es tratable. Tal vez el mayor problema es cuando la gente piensa que se ha operado ya de pequeña y que ya le han dicho que no se puede volver a operar. Ese es un caso muy frecuente, ¿verdad? Imagino que te lo encontrarás frecuentemente. Sí, con mucha frecuencia. Lo que pasa es que realmente son casos complejos, son casos mucho más difíciles, porque yo a veces me enfrento, pues es rara la sesión quirúrgica que no hay 1 o 2 pacientes en los que dices, mire, cuando veamos lo que hay sabremos lo que podremos hacer, pero muchas veces se han operado 2 o 3 veces y no tenemos ninguna información de lo que le han hecho. Entonces, hasta que no entramos en la plaza, como yo digo, hasta que no estamos en materia y estamos viendo, no podemos decir, pues mire, hemos hecho una cosa, vamos a hacer otra. Hay que actuar sobre el terreno, hay que ir sobre la situación que veamos. ¿Se soluciona en todos los casos o hay algunos que no tienen medicina, solución? La palabra todos es muy peligrosa. Es muy peligrosa, ¿no? En medicina siempre hay sus márgenes, como digo, y siempre hay su fiabilidad. El que garantiza el 100% está vendiendo humo. Medicina es medicina y la medicina tiene sus márgenes de error. Y como yo siempre digo, lo que hay que buscar en un profesional es que nos garantice que va a hacer lo posible para que todo salga bien. Gracias a Dios son cirugías con un amplio porcentaje de éxito y de satisfacción del paciente, como todas las cirugías de este país. Pero siempre puede ocurrir que un paciente quede mejor, quede peor, haya que retocar, haya que hacer algo. Eso siempre puede ocurrir. De hecho, los consentimientos informados que la ley obliga ya lo pone, que en algunas ocasiones puede ser necesario, porque, repito, estamos yendo al final de la cadena. El cerebro cambia, los músculos, y nosotros vamos a esos músculos. En los niños, cuando se operan muy de bebés, les queda mucha vida por delante y no sabemos muchas veces cómo puede variar, aunque a veces intentamos predecir esas situaciones. Claro. Hemos hablado de la cirugía, hemos hablado también de la toxina botulínica para cuando son muy pequeñitos los bebés. Se puede de vez en cuando resolver, bueno, de vez en cuando no, en un porcentaje amplio se puede resolver, pero con gafas se puede también resolver un estrabismo. Sí, es como decíamos antes, lo primero que hay que hacer en un estrabismo es ver si hay una necesidad de gafas. Porque si con una gafa, poniendo la gafa, el niño ya no tuerce, ya no hay que hacer nada más. El estrabismo se opera o se intenta solucionar lo que el paciente tuerce con la gafa. Con la gafa. Si con la gafa no tuerce, porque la gafa, repito, no es para que no tuerza, la gafa es para que vea bien. Muchas veces, en un elevado porcentaje de casos, el torcer es secundario a que hay una mala visión y el paciente intenta ver bien forzando y ese esfuerzo le obliga a meter los ojos. Ajá. Es decir, que digamos que en muchos casos la primera actuación sería poner una gafa. Siempre. Siempre si la hay. Si la hay. Siempre debemos de ver si existe esa gafa. Si el paciente tiene una hipermetropía elevada, una graduación elevada, que pueda estar originando ese estrabismo. Nunca debemos meter a un paciente a un quirófano sin saber lo que llamamos su estado refractivo, es decir, si tiene gafas, si no la tiene. Siempre lo primero es poner la gafa, volver a ver al cabo de un tiempo, al cabo de 1 mes, 2 meses, cuál es la desviación, si la desviación ha cambiado, si no ha cambiado, valorar todo eso, valorar cuál es su visión, recuperar la visión en la medida de lo que se pueda, y una vez que la visión esté al máximo posible, plantear el tratamiento rehabilitador o quirúrgico de ese estrabismo que tuerce con la gafa, sabiendo que si sin las gafas tuerce más, lo que depende de la gafa nunca se va a operar.
¿Qué cuidados requiere una intervención para resolver un estrabismo? ¿Qué cuidados posoperatorios? ¿Cómo es el posoperatorio? El posoperatorio en los niños es relativamente muy liviano, porque los niños, siempre digo lo mismo, son de goma. Es verdad. Los niños son de goma, a nosotros nos duele y nos duele y nos duele, y al niño le duele igual, pero bueno, pues es más adaptativo, se entretiene jugando, le damos un poquito de algún antipirético y enseguida el niño está jugando y se le ha olvidado el dolor. Y los niños recuperan, cicatrizan rápidamente y fácilmente. Pero un día, al día siguiente, al niño ya no hay quien le pare, le aguante, dando brincos, jugando. Y lo único que hay que tener es un poquito de sentido común, es decir, queramos o no, es una operación que va a requerir unas medidas higiénicas. No podemos llevarle aquí, que estamos en Alicante, a la playa al día siguiente, ni al mar, ni a andar con la tierra, ni a andar dando brincos, ni a parques acuáticos. Unas medidas de sentido común, que puede hacer una vida relativamente normal, pues eso, no irse a jugar a fútbol para que le den un balonazo justamente al día después de haberle operado. Porque las medidas luego son meramente de higiene, unas gotitas de antibiótico antiinflamatorio, y en unas semanas el paciente muchas veces no se ve ni las cicatrices de la intervención. Claro. Para terminar, Carlos, decíamos que, bueno, pues que ocurre que podemos tener un niño que de nacimiento tenga estrabismo, y es algo que alarma mucho a los padres, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que debe seguir pues unos padres que han tenido un niño y le detectan un estrabismo? Bueno, pues siempre lo primero que hay que hacer primero, todos los niños deberían de verse desde recién nacidos. Tengan o no tengan estrabismo. Porque hay uno de cada 20, 30.000 niños que puede tener un tumor, una catarata congénita, algo que puede pasar desapercibido, y deberían de verse. Y dilatarles la pupila. Sin dilatar la pupila, sin gotitas, no se ve bien a un niño, no vemos bien ese fondo de ojo, y no vamos a saber jamás la graduación exacta. Podemos aproximarla, podemos suponer, pero poniendo unas gotitas sabemos la graduación exacta. Cuando ya sospechamos o pensamos que un ojo se desvía, lo primero es ir a nuestro oftalmólogo a que nos eche esas gotitas, a que valore al niño, a que vea su graduación, a que vea su visión. Aunque sea un bebé, podemos saber si hay un problema de visión o si no lo hay. Y luego, si hay una gafa o hay un estrabismo y una gafa, habrá que poner esa gafa. Habrá que recuperar esa visión, y una vez que tengamos esa visión recuperada, habrá que afrontar el tema del estrabismo con los métodos que dispongamos. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias por haber estado una semana más aquí con nosotros en este programa, donde intentamos informar, dar información útil y de la mano de profesionales a nuestros telespectadores. Hoy hemos hablado de estrabismo, y lo haremos en el futuro sobre el cuidado de nuestra vista, de nuestros ojos, y quedarnos con ese último mensaje que nos lanzaba. A los niños hay que verles, también a los adultos tenemos que revisarnos la vista, obviamente, pero parece que los adultos lo tenemos más interiorizado, sobre todo porque, bueno, pues al final todos tenemos que ir a parar, a revisarnos la vista, pero los niños, si no vemos que nos dan un problema muy evidente, pues lo dejamos estar, y esto no puede ser. Hay que llevar a los niños al oftalmólogo y revisarles, y sobre todo siempre en manos de profesionales. Lo dicho, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Como siempre. Gracias a ustedes también por estar un día más con nosotros. Seguiremos hablando, seguiremos informándoles sobre cualquier tema que pensemos que les puede interesar y que les puede ayudar a tomar una decisión en un momento en el que tengan un problema de salud. Hoy hemos hablado de visión y lo hemos hecho con Carlos Laria, un profesional, y seguiremos informándoles, seguiremos hablando de salud como siempre. Gracias, nos vemos pronto.